La verdad es que la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal conviven y yo creo que todos en alguna medida éramos conscientes de ello. Pero cuando hemos empezado a poner números hemos sido mucho más conscientes. Este es el porcentaje de insuficiencia renal o de caída de filtrado en los pacientes con insuficiencia cardíaca a medida que avanza el estadio evolutivo. Como ustedes pueden ver, el porcentaje de pacientes con filtrados por debajo de 60 va aumentando y va aumentando hasta ser más del 50% de la población en los estadios más avanzados. Con lo cual, sí, hay por un porcentaje de enfermedad renal. Además de enfermedad renal, estamos hablando de filtrados a veces significativamente bajos, muy importante en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero es que al revés, esta relación también se da. Los pacientes con enfermedad renal crónica también desarrollan una alta tasa de insuficiencia cardíaca. Y bueno, este es el porcentaje calculado después de estos meses en pacientes con trasplante, los que mejor van siempre, por definición, con enfermedad renal en distintos estadios, pero en principio por debajo de 45, con diálisis peritoneal y con hemodiálisis. Pero realmente, además, en enfermedad renal tenemos un problema y es que mayor parte de la insuficiencia cardíaca es preservada y los criterios diagnósticos de la preservada son complicados. Entonces, realmente, probablemente también hay una tasa de infradiagnóstico muy importante, pero sí, en la enfermedad renal hay mucha insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cómo es que hemos funcionado hasta ahora sin buscar un modelo conjunto? Bueno, pues el modelo clásico ha sido que el cardiorrenal, el tipo 1 y el tipo 2, lo han llevado clásicamente los cardiólogos, y los tipos, que es más renocardíaco, ¿no? Cuando es el riñón el que lidera un poco la disfunción de ambos órganos, lo hemos llevado más los nefrólogos. Bueno, y como decía, cuando el paciente saltaba entre estos dos lados, pues porque se complicaba o porque realmente acudía a un especialista porque algo estaba pasando, a veces no teníamos una sintonía total sobre lo que había que hacer con el paciente y entonces llegaba el nefrólogo quitaba el diurético, llegaba el cardiólogo ponía más diurético y ahí andábamos peleándonos unos con otros y a veces teniendo al paciente en medio, pero no centrado, sino tirando cada uno en su lado, ¿no? Y evidentemente esto siempre ha sido un problema. ¿Por qué esto se ha resuelto? Pues realmente el punto de inflexión es la aparición de estas guías, las guías de tratamiento de enfermedad renal y de insuficiencia cardíaca en la diabetes y las guías de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque esto nos ha dado fármacos que cambian el pronóstico del paciente, fármacos que a veces son complicados de manejar y nos ha obligado a entendernos. Yo creo que ese ha sido el punto en el cual ha sido necesario que nos pusiéramos de acuerdo, aunque realmente esto tenía que haber surgido mucho antes, pero bueno, a veces las cosas en medicina evolucionan porque es así, porque hay algo que nos detone y nos obliga a cambiar nuestra forma de atención. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que los nefrólogos, y además esto es una cosa que yo cuento con un poco de orgullo, aunque no debía ser así, hemos reaprendido la alteración de la función renal en la insuficiencia cardíaca, porque hemos redescubierto dos entidades que estaban descritas hace muchos años, como es la nefropatía congestiva y como son los cambios hemodinámicos no fracaso renal agudo en la descongestión, que nos estaban un poco obcecando con un modelo de tratamiento de la enfermedad renal asociada a insuficiencia cardíaca que no era correcto. Voy a desarrollar un poquito de esto. La nefropatía congestiva es una entidad que se describe ya cuando se describe la fisiopatología de la enfermedad renal, pues por ejemplo, mitad del siglo del XIX, pero curiosamente ha quedado un poco abandonada porque parece que el fallo anterógrado, es decir, el bajo gasto, ha sido siempre lo que ha explicado el síndrome cardiorrenal. Bueno, pues a medida que aumenta la congestión, el sistema venoso renal es un sistema de baja resistencia, con lo cual la presión de la cava se transmite directamente a todo el sistema venoso intrarrenal. Existe una primera fase de aumento de presión en la arteriola eferente y existe una primera fase muy breve donde hay incluso una situación de hiperfiltración. Esto aparece, por ejemplo, en el enfermo congestivo y son esos picos de albuminuria que a veces detectamos en las primeras fases de la congestión. Sin embargo, el riñón es un órgano encapsulado. A medida que se mantiene esa situación de congestión, empieza a exudar líquido hacia el intersticio y aumenta la presión en el intersticio renal. Esto es lo que se conoce como el taponamiento renal, muy parecido al taponamiento cardíaco. En ese momento se empieza a comprometer la circulación arterial y empieza a caer la presión de llegada de flujo sanguíneo a la arteriola aferente, disminución de la presión de filtración y puesta en marcha de todos esos mecanismos que están orientados a retener agua y sal. Es decir, el riñón entiende que tenemos un problema de bajo flujo, de baja volemia y aparece la estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona que todos conocemos. Con lo cual se provoca más retención aún de agua y sal y mayor congestión. Esta es la definición que se propone de nefropatía congestiva, donde tiene que haber deterioro de función renal
detección de congestión venosa por alguno de los métodos que todos conocéis y disminución de la perfusión renal, y es una entidad potencialmente reversible, aunque es verdad que en muchos casos que no lo sea no significa que no haya un componente de nefropatía congestiva. Esto pasa sobre todo cuando ya hay enfermedad renal bien establecida. Y va a aparecer en muchas situaciones. La insuficiencia cardíaca es la más clásica porque tenemos la combinación de congestión y de hipoperfusión ya de estadios iniciales. Pero la hipertensión pulmonar per se también es una situación que puede provocar nefropatía congestiva sin que el corazón en estadios iniciales tenga afectación, ¿vale? Y la propia enfermedad renal puede provocar remodelado en la vasculatura pulmonar, puede provocar cierto grado de hipertensión pulmonar y puede provocar congestión sin necesidad de una insuficiencia cardíaca como tal. Esto ocurre mucho en los pacientes, por ejemplo, en diálisis, ¿vale? Entonces, la nefropatía congestiva aparece en la insuficiencia cardíaca, pero también tenemos otras entidades que cursan con nefropatía congestiva. Y, por supuesto, con las cardiopatías congénitas, cirugías y el aumento de presión intraabdominal, el paciente con ascitis, es otro modelo de nefropatía congestiva que también tenemos que tener presente. Pero esta es el segundo tip de patología, de fisiopatología renal que hemos aprendido a los nefrólogos, y es que cuando un paciente ingresa y empezamos con tratamiento depletivo, sistemáticamente la creatinina sube. Sin embargo, esta subida de creatinina no siempre se asocia a un mal pronóstico renal. El paciente se resetea y al cabo del tiempo el filtrado glomerular a lo mejor no mejora, pero se estabiliza. Sin embargo, en el grupo de pacientes en los que esto no ocurre, el filtrado glomerular sigue deteriorando. ¿Cuál es la diferencia? Pues la aparición de marcadores en orina de lesión tubular, Enegal, Kim1. Eso es la diferencia entre una situación de ajuste hemodinámico, que es la corrección de esa congestión que veíamos antes, o una lesión tubular directa por bajo gasto o por cualquier otra patología, nefrotóxicos que se metan en el camino. ¿Cómo diferenciamos esto? Bueno, pues estos son los algoritmos que se han propuesto fundamentalmente por cardiólogos, aunque también hemos participado en algún nefrólogo, y que son bastante útiles. Lo primero que hacen es diferenciar esta entidad que se ha dado en denominar worsening of renal kidney function, en contraposición al acute kidney injury, que es el que realmente tiene que tener esos marcadores de lesión tisular, de lesión de la célula tubular. Y este es el algoritmo que se propone, es decir, realmente cuando el paciente está congestivo, se le pone diuréticos, no acaba de responder, pero sigue congestivo, ese deterioro en líneas generales va a ser siempre por reajuste hemodinámico. Sin embargo, si la diuresis es muy importante y el paciente empeora, si no hay ninguna respuesta diurética, si la aparición de deterioro de función renal es abrupta, hay una serie de circunstancias que se dan a llamar pseudo worsening of kidney function y que realmente lo que son es fracaso renal agudo. Esto es complicado, pero realmente es útil empezar a manejar este algoritmo mentalmente para no ir en contra de lo que es el tratamiento de la nefropatía congestiva, que es siempre con diuréticos. Entonces, cuando el paciente ingresa congestivo, es necesario poner diuréticos, por supuesto, y SGLT2 ha sido la gran aportación al manejo de estos pacientes. Fuera de los diuréticos que llevamos usando de forma clásica, el saline hipertónico en algunas ocasiones puede ayudar también a conseguir una mejor respuesta diurética asociada a diuréticos de ASA, pero realmente el tratamiento va siempre ligado a depresionar al paciente. Si interpretamos que la subida de creatinina es un fracaso renal agudo y hacemos un sodio en orina y decimos el sodio en orina es bajo, cosa que pasa siempre que tenemos una nefropatía congestiva, ¿vale? Porque hay una estación de hipoperfusión renal exactamente igual que el fallo anterógrado. Como digo, si interpretamos como que el deterioro de función renal es por deplección y expandimos, lo que vamos a hacer es todavía empeorar más esta situación. Entonces, ¿son necesarias las unidades cardiorrenales? Los pacientes existen. Tenemos una patología además muy específica que necesita que nos pongamos de acuerdo en cómo tratar al paciente, con lo cual necesitamos claramente consenso. Entonces, sí, son necesarias, es decir, tenemos que entendernos de una manera o de otra, pero tenemos que entendernos. ¿Cómo hacemos para reunir este equipo multidisciplinar? Bueno, pues yo os voy a contar varios modelos. Esto se ha recogido en varias publicaciones. Esta que yo sepa fue la primera, que fue una conjunta de la SEN y la SEC, que proponía pues varios modelos, desde un modelo presencial, un especialista y un especialista,
Aquí han entrado fundamentalmente nefrólogos y cardiólogos, pero también se menciona la posibilidad de que los internistas asuman uno de los papeles. En algunos sitios, como es en Puerta de Hierro, hemos tenido la suerte de contar con los tres, aunque no de forma simultánea, pero estamos los tres, digamos, próximos, y además en el mismo hospital de día, y con paciente delante, o que realmente sean reuniones donde se discutan pacientes, sin que el paciente esté en ese momento delante. Y la otra modalidad es la virtual, es decir, pues tengo pacientes comunes, te hago una interconsulta, tú me revisas la historia y me contestas, ¿vale? Esto ha ido evolucionando a un modelo donde se entiende que lo ideal es esto, es el presencial, con el médico delante y con el paciente delante. ¿Por qué? Porque realmente son pacientes con mucha comorbilidad, con mucha inestabilidad, y a lo mejor las decisiones que tomas con tu compañero sobre una situación que es la de la analítica de la semana pasada y cómo estaba el paciente la semana pasada, a día de hoy ya no aplica. Además, el modelo está un poco ya orientado a usar técnicas de bioimpedancia, ecografía con Vexus, es decir, detectar congestión en ese momento. Entonces, actuar o tomar decisiones con situaciones que no son las actuales pueden no ser las más adecuadas. Pero bueno, realmente hay muchas formas de unidad admisibles, ¿no? Os voy a contar dos. Esta es la que tenemos en Puerta de Hierro. Existía ya una unidad de insuficiencia cardíaca formada por internistas y cardios, y yo me incorporé, nos incorporamos los nefrólogos. Entonces tenemos una estructura de unidad de hospital de día que cuenta con camas, cuenta con varios sillones, tenemos 2 enfermeras, tenemos eco, tenemos electro, tenemos una bioimpedancia, una maltra, aunque la verdad es que bueno, pues ayuda bastante, y tenemos todo tipo de material de hospital de día. Entonces, aunque no vemos conjuntamente los 3 facultativos al paciente, cardio y nefro siempre lo vemos conjuntamente, en los que son de la unidad cardiorrenal. Interna tiene allí también su unidad, y cuando tenemos pacientes que sospechamos que están sangrando, que están infectados, oye Esther, échanos una mano. Es tan sencillo como eso. La verdad es que no lo usamos siempre, pero a veces puede ser muy útil para no tener al paciente bailando de un lado a otro. Esta es la otra unidad o el otro modelo más conocido, que es la de Valencia, que se monta sobre una unidad de ERCA con la consulta de diálisis peritoneal. Entonces, aquí se incorporan los 2 cardiólogos de insuficiencia cardíaca, que veis ahí, Espriella y Julio Núñez, y bueno, pues tiene lo que es la unidad de diálisis peritoneal, que suele tener también enfermera y auxiliar específicas. Tiene también camas, tiene sillones, porque además hacemos los entrenamientos, suele tener toda la maquinaria necesaria y la ecografía. Y la bioimpedancia, nosotros hemos funcionado toda la vida con ellos, pero es verdad, con ella, pero ahora es verdad que nos hemos pasado a esta bioimpedancia, la Maltron, que es muy útil porque no solo dice cuánto líquido sobra, sino dónde está. Entonces, bueno, nos hemos ido al mundo de la bioimpedancia destinada al estudio vascular más que a la composición corporal, sin más. ¿Cómo? Pues mi opinión es que hay que empezar por adaptar lo que ya tenemos, porque si no a veces es muy complicado, no se va a montar un hospital de día desde cero con el objetivo de montar una unidad cardiorrenal, pero siempre hay algún tipo de núcleo sobre el que se puede ir implementando cosas, y se suele empezar, que es lo habitual, con una cosa lo más básica que tengamos, y luego se van a ir añadiendo recursos, porque es verdad que una vez que uno demuestra los resultados es más fácil acabar solicitando que entre una enfermera más a formar parte del equipo, o que tengamos un equipo de eco más porque nos hace falta. Es decir, yo creo que al final hay que ir poco a poco y entender que no todos los modelos a lo mejor son replicables en todas las situaciones. Protocolos de atención. Al final, estar por estar no vale para nada si no utilizamos eso para hacer algo. Y esto es lo que nosotros ideamos. Esto es nuestro proceso, tal y como lo diseñamos inicialmente. Como temíamos que nos fuéramos a inundar, nuestras entradas inicialmente eran solo desde la unidad de insuficiencia cardíaca, tanto hospitalizados como la consulta de insuficiencia cardíaca y la consulta de nefro, pacientes que tenían pues insuficiencia cardíaca en paciente renal, que ves que no estás controlando y no tienes muy claro qué es lo que pasa, o pacientes que están deteriorando función renal, como veremos ahora, y tienen insuficiencia cardíaca. Lo primero que haces cuando el paciente entra en este proceso, la primera visita, es replantearte al paciente, es decir, qué tipo de enfermedad renal tiene este paciente, qué tipo de insuficiencia cardíaca tiene este paciente. Y eso, que parece una tontería, a veces es muy interesante, porque a veces descubres cosas que en el ingreso, en el curso de las consultas que ha visto cada vez uno, han pasado desapercibidas. Solíamos hacer una batería de pruebas diagnósticas que ya os advierto que ahora hemos adelantado, por ejemplo, el ecodoppler, el eco abdominal con doppler renal. Prácticamente antes de que el paciente llegue ya lo pedimos, porque hemos detectado con esta forma de manejo, vamos por 5 estenosis de arteria renal, que habían pasado desapercibidas
como causa del debut de insuficiencia cardíaca, y a veces te encuentras pacientes monorrenos que no lo sabían, es decir, hay mucha patología que a veces hay mucho síndrome cardiorrenal tipo 4, es decir, paciente renal crónico que debuta con insuficiencia cardíaca, pero que la enfermedad renal había pasado desapercibida. Entonces, hemos optado por ya adelantar algunas pruebas. Y una vez que tenemos al paciente bien categorizado, lo que hacemos es diseñar una estrategia de tratamiento, que ahora vamos a ella. Y también diseñamos salidas del proceso, porque éramos conscientes de que si no, esto iba a reventar. Entonces, la salida del proceso es cuando el paciente está más o menos estable, ya no estamos haciendo nada más, no necesitamos titular medicación, el paciente no está ingresando, no se está descompensando con frecuencia, pues se va a nuestras consultas, nefrocardio, habitualmente tratamos de que sea escalonado para que un poco estemos un poco pendientes del paciente, o se va a diálisis, que nosotros en este momento lo sacamos del proceso porque la diálisis ya ve al paciente 2 y 3 veces semanal, con lo cual realmente tampoco hace falta, o bueno, el paciente fallece, o lo devolvemos a primaria, que es algo que diseñamos, pero yo creo que hasta la fecha no hemos conseguido devolver a primaria ninguno, porque son pacientes, como veréis, muy mayores y con mucho problema, ¿no? ¿Cómo orientamos el tratamiento? Bueno, pues evidentemente no todos estos fármacos que están aquí están indicados están indicados zona reducida, pero es verdad que dan cierto problema de uso. Entonces, betabloqueantes realmente no tenemos gran problema, salvo el ajuste de dosis de algunos betabloqueantes que prácticamente ya no se usan en este contexto, pero bueno, son los que menos problemas dan. Los antagonistas del receptor mineralocorticoide, es verdad que en nefro no nos han gustado demasiado, porque cuando hemos intentado utilizarlos para control sobre todo de tensión y proteinuria, no nos han dado buenos resultados en prevenir deterioro de función renal. Más bien al revés, suelen tener una caída de filtrado que no representa una mejoría pronóstica a largo plazo, cosa que no ocurre con otros fármacos como son los IECAs o los ARA2, que sí que tienen una caída de filtrado pero mejoran la mortalidad del paciente con enfermedad renal. La verdad es que esto ha cambiado con finerenona, y es verdad que no la tenemos todavía, pero probablemente finerenona vaya a hacer que nuestros pacientes empiecen antes con antagonistas de receptor mineralocorticoide. Esto, como sabéis, Fidelio y Fígaro han sido estudios hechos en enfermedad renal de origen diabético, pero claramente la insuficiencia cardíaca era un outcome muy interesante. Se prevenían los ingresos por insuficiencia cardíaca y mejoraba la mortalidad cardiovascular y por insuficiencia cardíaca. Con lo cual, yo creo que finerenona probablemente es un antagonista de receptor mineralocorticoide que podremos poner con más alegría. Hasta ahora, los que tenemos nos dan algún problemilla que otro, y ahora veis hasta qué punto hemos podido implementarlo. Y SGLT2, pues la verdad es que hay poco que decir, lo han demostrado todo en todas las circunstancias. En enfermedad renal han demostrado cambio en el pronóstico del deterioro de función renal, disminución de entrada en diálisis, disminución de mortalidad de causa renal. En diabético, en no diabético, cada vez en rangos de filtrado, digamos, menos extremos, ¿vale? En filtrados mejores, cada vez en pacientes con menos albuminuria. Si lo pongas a quien lo pongas, no se ha testado un modelo de enfermedad renal hasta ahora en el cual estos fármacos no sean beneficiosos. Y que decir, la insuficiencia cardíaca pasa un poco lo mismo, ¿no? Preservada, reducida, es decir, cualquier paciente que entre por la puerta, lo habitual es que ya esté con ISGLT2, pero si no lo está, es lo primero que vamos a poner siempre, ¿no? Porque además son fármacos que nos ayudan luego a conseguir depresionar al paciente y a conseguir además que no nos hagan tanta hiperpotasemia. Con lo cual, ISGLT2, cero problemas. Y los sacubitril valsartán. Bueno, pues la verdad es que al principio los primeros estudios fueron un poco, primero no entraron pacientes con enfermedad renal avanzada, como siempre nos pasa, pero bueno, sí que es verdad que al final había un porcentaje de pacientes con infiltrados en torno a 50, interesante, y lo que pasó es que, bueno, pues este dip que hace en los IECAs o los ARA2 con el SAC-VALS era un poquito más potente, y esto hizo que la gente tuviera un poquito de prevención a la hora de utilizar estos fármacos en enfermedad renal. Sin embargo, en Paragon, que fue un estudio que no fue muy exitoso en cuanto al outcome en insuficiencia cardíaca, ojo al outcome secundario, es decir, claramente la función renal de los pacientes que entraban en SAC-VALS con el frente a placebo, que era valsartán, se beneficiaban en disminución de filtrado, entrada en diálisis y muerte de causa renal. Y además los diabéticos aún más. Entonces son fármacos que realmente provocan esa caída de filtrado inicial, pero que la verdad es que no solo no dan problemas a medio y largo plazo, sino que mejoran el pronóstico del paciente renal. Con lo cual es verdad que estos fármacos no solo, yo creo que hay que intentar ponerlos, aunque muchas veces
la titulación es un poco pobre y a veces llegamos a dosis, pues tenemos algún paciente de edad avanzada que empezamos con medio comprimido en la noche. Bueno, pues no pasa nada, poco a poco se irá poniendo. Pero es verdad que además nos ayudan bastante a descongestionar al paciente. ¿Cómo abordamos las comorbilidades en la enfermedad renal? Porque además al paciente con enfermedad renal le pasan más cosas que a veces son complicadas de tratar. Por supuesto, la anemia, que además también es común a vuestros pacientes, y nosotros no tenemos una indicación de poner hierro con tanta premura como vosotros, pero es verdad que se ha demostrado que la depleción de hierro también es algo que a los pacientes con enfermedad renal les condiciona aumento de mortalidad y sobre todo más ingresos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tenemos la misma indicación de tratar con ISTs por debajo de 20, siempre que la ferritina no esté por encima de 300. Sin embargo, la EPO es una cosa que también utilizamos con la misma indicación que tiene la enfermedad renal, que sabéis que es mantener hemoglobinas entre 11 y 11,5, pero esto realmente en insuficiencia cardíaca no está testado. A lo mejor en insuficiencia cardíaca se puede ir a hemoglobinas un poquito más elevadas sin tanto riesgo, ¿no? Son cosas que tendremos que ir un poco desarrollando con el tiempo. Y el siguiente problema que tenemos, y muy frecuente, es el hiperparatiroidismo. El hiperpara, sabéis que la insuficiencia cardíaca también es causa de aumento de la secreción de hormona paratiroidea, mediada sobre todo por el FGF23, que tiene un eje común con el hiperaldosteronismo que tienen estos pacientes. Y el hiperpara condiciona aumento de calcificación vascular y aumento de eventos cardiovasculares, con lo cual es digamos que es una de esas efectos colaterales de la enfermedad renal que es muy interesante tratar y que es muy frecuente en los pacientes con insuficiencia cardíaca porque además el uso de diuréticos todavía lo agrava más. ¿Y la diálisis? Pues no sabemos realmente en estos pacientes cuándo hay que empezarla, no hay un filtrado objetivo. Muchos pacientes empiezan diálisis más porque no conseguimos respuesta a diuréticos que porque realmente tengan uremia, pero la verdad es que se mezclan los dos tipos. Y solemos optar por la diálisis peritoneal porque efectivamente hemodinámicamente es mucho más amigable. Pero hay pacientes que no pueden entrar con DP o que un día ingresan edema agudo de pulmón, empezamos hemodiálisis y a pesar de tener tensiones muy justitas, luego finalmente se manejan bien. Entonces también aquí hay una gran falta de evidencia y es algo sobre lo que hay que trabajar. Es verdad que algunas técnicas además están muy limitadas al ámbito de la UCI, como son las continuas, pero bueno, realmente a veces se pueden adaptar técnicas que uno pensaría que no iban a funcionar con un poquito de cuidado y con un poquito de, digamos, de técnicas cortas, diálisis cortas y demás. Estas unidades se tienen que integrar necesariamente dentro del sistema sanitario en el que nos movemos. En el hospital nosotros el siguiente paso es que vengan directamente desde primaria y que otras especialidades médicas nos puedan remitir a pacientes. Hemos empezado en este caso con la urgencia. La urgencia ya está mandando pacientes directamente a la unidad cardiorrenal. El resto irá poco a poco porque la verdad es que, bueno, pues empezamos en febrero del 21, tenemos ahora mismo como 180 pacientes valorados, de los cuales muchos han salido, pero evidentemente esto es una bola que va creciendo, entonces tenemos un poco que controlar el tipo de actividad, ¿no? Al final, cuando uno se pone a ver esto, lo que no entiende es dónde se ven estos pacientes antes de que aparecieran las sociedades cardiorrenales, porque la verdad es que hay muchos pacientes donde es complicado manejarlos si no es en esa estructura. Pero sí, hay que buscar cómo integrar esto dentro del resto de hospitales. No puede ser un chiringuito apartado donde solo tenemos acceso los pacientes que vienen de nefro, de cardio, ¿no? Y lo siguiente es que hay que medir resultados, porque si no nos pueden decir que vale, que es muy divertido lo que estamos haciendo, pero que para qué vale, ¿no? Y esto fue lo que nosotros hicimos. Estos fueron el diseño de las pacientes que íbamos a incluir inicialmente, que nos limitamos a pacientes con filtrados por debajo de 30 o por encima de 30, pero con albuminuria, que inicialmente son los pacientes de más riesgo renal, que tuvieran una situación de resistencia a diuréticos, que definimos como furosemida mayor de 80, que yo sé que es una definición un poco, digamos, pobre, pero fue la que en ese momento Marta decidió, y que tuvieran además algún deterioro de función renal que no quedase muy claro, ¿no? Que el paciente no acabase de recuperar después del ingreso por insuficiencia cardíaca, se quedase con la función renal muy tocada.
Tenemos una unidad de avanzada en el Puerta de Hierro, con lo cual aquí no entran ni trasplantes cardíacos ni pacientes que vayan a programa de trasplante, tampoco trasplante renal, y de momento no entraban primaria y otras unidades. Esto fue el análisis del primer año de actividad. Habíamos visto en el primer año 80 pacientes. Fíjense la edad media de la que estamos hablando, la edad media avanzada, muchos más hombres que mujeres y con un filtrado en torno a 30, es decir, enfermedad renal claramente avanzada. Causas de IC, pues la más prevalente, la verdad es que muy mixta, ¿no? Pero sobre todo la isquémica, pero había un poco de todo. Y lo que es más interesante es que mucho más preservada que reducida, como ya dicen los registros, ¿no? Nuestros pacientes con enfermedad renal tienen más preservada que reducida. Causas de enfermedad renal, la diabetes, la más interesante, la más importante, seguida de ese conglomerado de vascular, nefroesclerosis y de algunos monorrenos que nos encontramos por el camino. Que no tuvieran enfermedad renal previa, es decir, los tipos 1 o 2, los cardiorrenales propiamente dicho, pues un 23%. El resto eran cardiorrenales, bueno, cosa que se me ha olvidado mencionar, altísima tasa de insuficiencia tricuspidia. Esto está descrito en la fisiopatología de nefropatía congestiva, pero yo creo que no somos conscientes de la alta tasa de IT que tienen los pacientes que desarrollan enfermedad renal. Y un porcentaje de pacientes con enfermedad renal previa al primer episodio de insuficiencia cardíaca muy, muy importante. Esto que tendríamos en llamar síndrome cardiorrenal tipo 4, pues pacientes que tenían enfermedad renal probablemente no diagnosticada. Decidimos seleccionar ese tipo de indicadores que ven ahí para ver cómo estábamos funcionando, con un seguimiento de 12 meses. Hicimos un poquito más largo para ver eventos. ¿Cuáles fueron las causas por las que llegaron los pacientes? Pues hubo un 14% de pacientes que llegaron por deterioro de función renal de causa no claramente identificada. Y de ahí, en el primer año, encontramos 3 estenosis de arteria renal, como digo, ya llevamos 2 más. Pero sobre todo la causa de la resistencia a diuréticos. En cuanto a las salidas, pues durante ese año un porcentaje, bueno, yo creo que interesante de pacientes ya los mandamos a las consultas externas y tenemos una mortalidad nada despreciable, un 17%. Aún teníamos COVID en aquel momento, pero bueno, como ven, pues un poco también de todo. Y entraron en técnicas sustitutivas, entraron 8 de 80, que es un porcentaje bastante bueno para el rango de enfermedad renal que estamos hablando. La función renal se mantuvo bastante estable durante todo el año de seguimiento, que también es una cosa interesante porque es verdad que, excluidos los de diálisis, porque es verdad que estos pacientes en teoría tienen que tener una caída de filtrado muy acusada en el primer año, ¿no? Y quitando la preservada que cayó un poquito más, la verdad es que, bueno, aún así no tiene una diferencia estadísticamente significativa y las diferencias entre filtrado y albuminuria, como ven, son mínimas durante el año de seguimiento. Y fármacos, bueno, pues esta es la preservada, esta es la reducida y SGLT2, recuerdo que entraron en guías de preservada a finales del 21, con lo cual aquí había algún paciente con SGLT2 por diabético, no por IC, ¿no? Pero esto fue lo que conseguimos al final del tratamiento, que tuviéramos hasta un 60% de pacientes con 3 fármacos. Como ven, el antagonista retroviral del corticoide hemos conseguido meterlo en muy pocos pacientes porque hacen hiperpotasemia, porque cae demasiado el filtrado, porque hacen hipotensión que no toleran. Y eso sí, el ajuste de tratamiento de plectivos prácticamente se hace cada vez que el paciente viene, porque realmente cuando dejamos de hacerlo lo sacamos de este modelo de atención y se va a la consulta externa. ¿Vale? Y por supuesto, el tratamiento de la anemia es algo que está presente en todo momento y la verdad es que la ferrocinética se corrige de forma pues obvia cuando empezamos a poner el foco en que los hierros estén donde tienen que estar. Y además hemos empezado el tratamiento de esas comorbilidades que mencionábamos en un porcentaje muy alto, por supuesto. Hemos necesitado los captadores de potasio. Más en preservada más en reducida que en preservada, probablemente por el uso de Sagavals, pero en ambas. EPO, pues en un porcentaje también muy interesante de pacientes, más en preservada que tienen peor filtrado que en reducida. Hierro y tratamiento del hiperpara, casi en la mitad de pacientes con preservada y en un 40% de reducida, es decir, hiperparatiroidismos que necesitaban tratamiento con análogos de vitamina D o con calcimiméticos. Y angioplastías en las 3 estenosis, que exitosas las 3 hasta la fecha. Llegamos a plantear hasta 21 pacientes para el tratamiento renal sustitutivo, pero realmente excluimos a 8 por pacientes que tenían muchísima comorbilidad, por ejemplo, pues cirugías importantes abdominales que los hacían imposibles para diálisis peritoneal o que tenían
pues una situación social que era complicada de plantear por no tener cuidador, por estar institucionalizados, situaciones que hacían complicado plantear un entrenamiento para diálisis peritoneal en pacientes donde la hemodiálisis la descartábamos. Y empezamos diálisis en 8 pacientes y la causa fue o bien que el filtrado caía por debajo de 20, es decir, que estábamos en situación de uremia, o que tenía resistencia diurética, que realmente casi yo diría que la mayor parte de ellos fue la resistencia diurética la que obligó a empezar la diálisis. 6 en peritoneal, pero 2 en hemodiálisis, y además han ido bien, ¿no? Que es una cosa que hay que empezar un poco a cambiar el chip. Vale. Y los indicadores duros, ingresos. Bueno, pues esto es el gran resultado, lo que más contamos cuando presentamos estos datos, porque en un año de evolución de la unidad hemos conseguido disminuir la tasa de ingresos año a la mitad. Y eso es algo que, bueno, pues ya justifica un poco la inversión en personal, en material, en tiempo y en recursos, ¿no? Ingresos de toda causa, pero también por insuficiencia cardíaca. Recuerden que la preservada, sobre todo, los ingresos son de causa no cardíaca y la mortalidad es de causa no cardíaca, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este es el gran resultado del funcionamiento de una unidad cardiorrenal de este tipo. Y a modo de resumen, yo creo que sí, que las unidades cardiorrenales no es una moda, es una necesidad. La pregunta es un poco cómo nos hayamos manejado hasta ahora sin llegar a un consenso. Hay muchas formas posibles. Hemos contado aquí quizás 2 unidades que son las que están consumiendo más recursos y las que tienen más dotación, pero a lo mejor hay otras formas de ponerse de acuerdo que no tengan que ser, digamos, con tanto aparataje, con tanta preparación en cuanto a hospitalería, dotación de enfermeras y demás. Pero lo más importante es definir quién la integra, ¿no? Los especialistas. Esto depende mucho de la persona, las cosas como son, hay que llevarse bien. O sea, esto depende de que se lleven bien el cardiólogo, el nefrólogo o el internista y se pongan de acuerdo en lo que quieren hacer y en cómo lo van a hacer. Porque si estamos juntos pero seguimos tirando cada uno para un lado, pues estamos igual que estábamos de tener una unidad, ¿no? Hay que definir cómo se va a hacer, porque, claro, no, digamos que el paciente tiene que estar ahí para algo. No es simplemente que lo veamos una vez juntos, es que lo veamos, que definamos qué tiene y cómo vamos a orientar el tratamiento. Y hay que definir qué tipo de pacientes se meten ahí, porque si nos ponemos a buscar, cualquier paciente a lo mejor por encima de 70 años diabético tendría que estar ahí y realmente probablemente ese paciente no se beneficia, ¿no? Y hay que diseñar también cuáles son los límites del proceso, es decir, hay que diseñar salidas de ese proceso, porque si no, la mortalidad es alta, pero hay muchos pacientes que sobreviven. Entonces, eso es una bola que va creciendo y que si no diseñamos dónde acabamos o cómo sacamos al paciente del proceso, pues digamos que se hace inabordable. Y sobre todo yo creo que hay que fijar cosas medibles de lo que estamos haciendo, que pueden ser lo que os he contado, pero puede ser también satisfacción del paciente, puede ser, yo qué sé, menos ingresos por otra causa, menos frecuentación a urgencias. Hay muchos indicadores que se pueden medir y que probablemente sean igual de exitosos que el que os he contado.